I'm not like, I don't even see a fog in the morning when you wake up, before the sun comes out. It's just for a little while. Hola, 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 hola a todos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo podcast de Latin Wave. Estamos muy contentos y agradecidos por las personas que nos mandan saludos y que nos dicen que encuentran muy interesante este programa. Un saludo a todos ellos y por supuesto también a nuestros sponsors que día a día nos acompañan y nos ayudan en este quehacer periodístico que ya vamos a cumplir 13 años, imagínense. Estos son Rip Cool, Maui Sons, Volcom Latam y Volcom Chile, Ocesor Board, Waymeacer Shop y los protectores solares Ryu. También tenemos nuevos sponsors, ya los dijimos en el programa anterior, que serían Quicksilver y Roxy, y también los exquisitos cafés de Marley Coffee. Así que un saludo a todos ellos que hacen posible que Latin Way siga día a día en este quehacer noticioso. Bueno, en este programa tenemos un invitado de lujo, una persona súper, ¿cómo lo podríamos decir? Cercana, una persona que uno conversa con él y es como si realmente lo conociera de mucho tiempo, alguien con quien hemos compartido viajes, hemos compartido muchas selecciones, trabajo con selecciones, hemos también compartido conversaciones, bien digo, una persona muy inquieta en su personalidad, pero a la vez también muy cercana, me refiero a Jaime Mestre. ¿Cómo estás, Jaime? Hola Fernando, ¿qué tal? Aquí estamos súper bien. Oye, ¿te gustó la presentación? Le puse un poco de color. Sí, estuvo linda, estuvo entretenida, estuvo descriptiva, digámoslo así. Perfecto. ¿Algo de eso tiene relación con quizás con tu personalidad, cómo tú te sientes? Sí, 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 sí. En general, yo creo que soy una persona que no le gusta estar estático en el tiempo, en ciertas cosas que tienen que ver con el campo profesional y con algunos aspectos de la vida. Entonces eso me ha llevado a tratar de siempre estar innovando y tratar de estar buscando nuevos espacios de desarrollo. Eh, lo que en el fondo yo, si hago un análisis un poco de mis 22 años de carrera profesional, he pasado por harta etapa, hartos periodos, he estado en hartos lugares y eso me gusta, eso lo hace ser entretenido. Que bueno, se nota igual, como bien, o como lo decía anteriormente, de tu actividad, de tu forma de ser así súper activa. Oye, bueno, para la gente que no te conoce, Jaime Mestre es psicólogo de profesión. Nosotros lo conocimos hace bastante años en selecciones de surf de la Federación Chilena de Surf, en donde yo trabajaba anteriormente. En la actualidad igual seguimos conectados con Jaime y lo veo siempre relacionado con el surf. Así que en algún minuto de la conversación vamos a llegar a ese punto. Así que para comenzar y en la pregunta habitual, nos gustaría saber un poco de tu vida, Jaime, de dónde vienes, háblanos sobre tu familia, dónde vives. Bueno, yo soy oriundo de Santiago, Santiago de Chile, vivo acá actualmente, pero tuve un transitar de mi vida en el año 90, no, con mi familia nos fuimos a vivir a Iquique, yo tenía, qué sé yo, 15 años creo, y estuve hasta el año 93, o sea, viví 4 años en Iquique, y eso es importante porque de alguna forma me conectó harto con el mar. Tuve por ahí algunas experiencias de esos años con el bodyboard, ya que tenía un compañero que aún somos muy amigos, que lo practicaba y me invitó y fue una cosa que me gustó mucho. Imagínate, yo viviendo en Santiago, me conectaba con el mar solo en el verano cuando iba a la playa, pero no tenía esa cercanía. Entonces ese paso por Iquique fue súper importante en esa vinculación con lo que es el mar y la vida un poco más en contacto con la naturaleza. Eh, bueno, actualmente tengo mi familia, vivo con mi pareja, mis 2 hijos, y bueno, ahí estoy, un poco, vivo en Ñuñoa, una comuna que me gusta harto, una comuna bien especial, tiene como, yo diría, bastante onda, no sé, pues locura Ñuñoa, tiene una vida propia, digámoslo, y me gustan las ciudades grandes, a pesar que Santiago igual me estresa y es como agotador, yo diría que una persona también que le gusta eso de las urbes un poco masivas. Perfecto.
Oye, bueno, cuéntanos del aspecto profesional, comencemos con eso. ¿Qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿A qué te dedicaste más adelante? ¿Te especializaste? Mira, yo, la verdad es que la primera carrera que estudié fue educación física en la UPLA, en la Universidad de Playa Ancha. Duré 3 semanas en esa carrera y había postulado, bueno, los puntajes en ese tiempo la prueba de actitud académica, los puntajes para psicología eran súper altos. A mí no me alcanzó el puntaje para entrar de forma directa a una universidad tradicional, pero postulé a una universidad privada, la Universidad Arcis, que ya no existe lamentablemente. Y cuando ya 3 semanas en la UPLA, me avisan que había quedado en el ARSI y que tenía que ir a matricularme. Entonces dejé la UPLA después de esas 3 semanas y partí el año 95 con la carrera de psicología, de la cual me titulé el año finales del 2000 o principio del 2001 más o menos. No lo recuerdo bien, lo que pasa es que ahí hay dos formatos, uno es cuando uno egresa de la carrera y otro es cuando uno se titula de la carrera. Entonces, en el devenir de la vida universitaria, uno va pasando por distintos momentos, distintos periodos. Por ahí el Arce es una universidad bien social, bien izquierdosa también en su momento. Por lo tanto, estuve bien vinculado al tema de los trabajos comunitarios, hice como unos trabajos voluntarios en la población La Bandera de Santiago. Eh, Después me dediqué un poco a un área de la psicología clínica, pero en realidad nunca tuve tanta cercanía con la clínica. Y llegué a una persona, producto de gente que conocí en la universidad, a una ex jugadora de tenis, que de hecho jugó también los Juegos Olímpicos de Barcelona. Llegué al Stade francés a hacer una de mis preprácticas. Eso significa que estuve un periodo de 6 meses. Nosotros, antes de hacer la práctica profesional, teníamos que hacer una prepráctica que era un semestre que se dividía en 2 áreas. Entonces, yo inscribí la práctica de psicología laboral, pero que en realidad la hice como psicología del deporte, y en paralelo con la prepráctica clínica. Y luego, cuando tuve que hacer la práctica, el sexto año de la carrera, me dediqué a la psicología del deporte ahí en el Stade francés. Sexto, quinto año, ya no me acuerdo, no, creo que quinto año de la carrera, ya no me acuerdo bien cuánto. Me quedé en el Stade francés trabajando en ese tiempo con la Academia de Tenis del Stade. Así partió y ahí me titulé de psicólogo con una tesis que, wow, no me acuerdo cuál es el nombre, pero la tesis era de autoeficacia en jugadores de tenis. ¿Cuáles eran los niveles de autoeficacia en los jugadores de tenis? La autoeficacia tiene que ver el nombre más técnico de lo que le llamamos, entre comillas, autoconfianza, o también le podemos llamar a veces creerse el cuento. Entonces fue un modelo teórico que a mí me motivó harto, que me llevó a internalizarme bastante en lo que es el tema de la investigación científica, obviamente como un estudiante, y pude contactarme, por ejemplo, hice una validación de un instrumento que confeccioné en ese momento, y que me llevó a contactarme con gente de otros lados del mundo, con psicólogos ya mucho más mayores en ese momento, para pedirle una validación de juicio experto. Entonces me llevó un poco a conocer el modelo como un poco más científico del conocimiento humano. Luego de eso, empecé full trabajo. Conocí a una persona que después, hasta el día de hoy, somos muy cercanos, que Alexander García Mas, un español de las Islas Baleares, un doctor en psicología del deporte, y él fue un motivador importante para poder estimularme esto primero la búsqueda del conocimiento, y el estar metido. Él siempre me dijo que tenía que estar metido en todo. Siempre yo me acuerdo, bueno, Alex no lo veo hace un par de años ya, hace harto tiempo que no sé de él, pero empecé a ir a congresos científicos y él me decía algo, siempre me decía que cuando haya un expositor que a mí me interese, que siempre tengo que hacerle una pregunta, y tiene que ser una pregunta interesante, no puede ser una pregunta tonta, y que esa pregunta la tengo que hacer aunque yo sepa la respuesta, pero eso
va a hacer que el expositor se fije en ti y que después tenga la posibilidad a la hora del café de poder ir a conversar con él, porque él probablemente se va a acordar que tú le hiciste una pregunta más o menos buena y te va a generar un vínculo. Entonces me hablaba harto de eso, de cómo se va dando esta red dentro del contexto del contexto del mundo académico, digámoslo así. Perfecto. Luego creo que mi primera especialización fue un diplomado en la Universidad Nacional de Córdoba, en Argentina, que fue de Ciencias del Deporte. Fue bastante bueno, yo creo que uno de los diplomados que me ha dejado mayor conocimiento y me entregó herramientas súper importantes para poder entender de mejor forma el proceso deportivo, porque hasta ese momento lo que yo hacía era básicamente psicologizar todo lo que le ocurría al deportista. Y si bien es cierto, uno podía ver alguna expresión psicológica, la mayoría de las veces, muchas veces negativa del deportista, el origen de esa expresión psicológica negativa no devenía del mundo psíquico, sino que venía a lo mejor, por ejemplo, de problemas técnicos, de falta de conocimiento en la toma de decisiones tácticas, de problemas nutricionales o de déficit de otra área, que repercutían finalmente en lo psicológico. Entonces, eh, aprendí bastante, me gustó mucho, estudié harto, yo tengo buenos recuerdos y también buenos recuerdos de haber estado en Córdoba, conocí gente muy buena onda, de hecho aún tengo amigos de esa época, estoy hablando del año 2003. Conocí gente en la calle un día viendo un partido de fútbol, River Independiente, y me invitaron a una mesa y con esas personas que no tenían nada que ver con la universidad, hasta el día de hoy somos muy amigos, así que tuvo un buen pasar. Después hice un curso de especialización de psicología del deporte que lo organizó la Universidad Diego Portales con la Universidad de las Islas Baleares. Eh, y después de eso me fui a Barcelona a estudiar, yo creo que el año 2008 más o menos. Hice un magíster en psicología del deporte en la Autónoma de Barcelona y en paralelo estaba haciendo un doctorado en actividad física y salud en la Universidad de Granada. El magíster lo terminé, me recibí de máster en psicología del deporte y no terminé el doctorado porque llegué hasta la etapa de la tesis doctoral y no la terminé porque era un tiempo de dedicación alto, importante. Después de eso pasó harto tiempo que no estudié nada hasta que me fui a Argentina, a Buenos Aires, y ahí hice un diplomado en terapia cognitiva, en psicología cognitiva, que era una línea de intervención que a mí me gustaba mucho, estuvo bastante bueno, de terapia racional emotiva y de técnicas cognitivas en general. Y luego, ya entrando la pandemia, un poco antes de la pandemia, me metí en el tema de las neurociencias, hice un curso en la Católica acá en Santiago de Chile, y luego hice un diplomado en un instituto de neurociencia de México, que lo hice para el tiempo de la pandemia, el primer año de la pandemia, a través de una plataforma virtual. Eso ha sido más o menos la parte académica. Eh, no sé si me quieres hacer una pregunta, estoy hablando harto, pero si querés te cuento también cómo ha sido el desarrollo en la parte más práctica de la psicología del deporte. Ahí vamos a ir conversando la conexión que me estabas hablando ahora último tú. No, a mí me parece interesante que tú te explayes, porque realmente la conversación, la entrevista es para que hables tú, para que la gente te conozca. Bueno, Eh, bueno, ahora relacionémonos un poco con el surf, que es lo que a nosotros nos convoca. ok. Eh, ¿Cómo comenzaste ya después de haber tenido todos estos conocimientos, de haber estudiado acá en Chile, por supuesto, después de estudiar también en Córdoba? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál fue la conexión con la persona que te dijo, oye, ¿sabes qué? En el surf hay un campo. Bueno, yo venía de trabajar mucho tiempo en el tenis, trabajé en la Copa Davis cuando Chile estuvo en el Grupo Mundial, trabajé en la Ciudad Deportiva de Zamorano, qué sé yo, y un día recibo una llamada telefónica, y ahí viene la conexión con Iquique, de un compañero curso del tiempo del colegio en Iquique, de los 90, de principios de los 90, Ya, el Mango Soto. perfecto. Entonces, el Mango me llama, no me acuerdo, eso ha sido hace 8 años atrás, 7 años, no sé cuántos años atrás exactamente, y,
y bueno, nos saludamos afectuosamente, ¿cómo está? Y nos pusimos un poco al día, y luego me cuenta que su hijo estaba haciendo el circuito nacional de surf, que tenía la intención de continuar una carrera deportiva y que él sabía que yo estaba dedicado a esto y que qué posibilidad había de poder echarle una manito. Entonces, el Cocho, que lo conocí después, empezamos a trabajar con él. No me acuerdo bien cómo partió el principio, si lo hacíamos primero por videollamada, no me acuerdo exactamente, pero empezamos a trabajar. Él estuvo en Santiago en algunas oportunidades, y ahí parte la conexión con el surf. Yo después con él fui a algunos campeonatos de surf, los primeros. No conocía absolutamente a nadie, y ahí se fue dando, ahí parte mi participación en el surf. Perfecto. ¿Cuál fue tu primera impresión con el trabajar con un deportista? Porque estamos hablando de que hace 7, 8 años o 9 años atrás, el surf en Chile, y yo creo que todavía sigue un poco amateur, o sea, estamos en vías del profesionalismo. ¿Qué es lo que te llamó la atención del Bueno, atleta? justamente lo que me llamó la atención del deporte del surf era lo amateur que era en ese momento. Ojo, que ha cambiado mucho, se ha profesionalizado mucho, pero era amateur en un montón de cosas. Por ejemplo, me llamó mucho la atención que los riders podían pagar la inscripción en la playa el mismo día del inicio del evento. Incluso algunos la pagaban un poco antes de ir a colocarse la lycra. Era una cosa que a mí en general me llamaba harto la atención. Me llamaba también harto la atención, no sé, por ejemplo, el nivel de reclamo que había con el jueceo, la forma, los protocolos, como eso. Yo sentía que era como sin desmerecer ni el surf ni otros deportes, sentía que era distinto a lo que me había tocado vivir a mí en otros aspectos. Por ejemplo, no sé, pues, imagínate en la Copa Davis estaba Fernando González, Nicolás Massú, Paul Capdeville, jugamos contra Estados Unidos cuando estuve yo, se jugó, entonces era como una cosa mucho más estructurada. Entonces yo sentí que, si bien es cierto, era como amateur, había mucho por hacer ahí y había un campo súper fértil. Y que además, teniendo tanta costa y gente que surfeaba, estaba como la posibilidad de poder comenzar a lo mejor a desarrollar algo mucho más interesante. Entonces, yo diría que más que sorprenderme, creo que también me motivó mucho el empezar a conocer e interiorizarme mucho más del surf. Perfecto. Y después de Cocho Soto, ¿qué vino? Mira, no me acuerdo con exactitud así la línea exacta de tiempo, pero yo me acuerdo que después el Mango armó como un grupo de entrenamiento donde empezó a venir John Urcia. Ahí conocí a John Urcia, conocí a Miguel Maturana de Arica, conocí, no sé, a la Lorena Fica, conocí a los Pingüi cuando tenían, no sé, 12 años, 11 años, no me acuerdo exactamente, eran unos niños chicos. Eh, no me acuerdo quién más está en ese grupo. Conocí a la Ignacia, a la hermana del Cocho, y ahí empezamos a hacer como un grupo de trabajo y entrenamiento. Entonces, de repente esto se abre, y me veo que empiezo a trabajar con otros riders. Conocí al León, al Noel en esa época. Con el León tuvimos una conexión súper chora, del tema del desarrollo deportivo. Como que empecé a sentir que esas nuevas generaciones estaban con una mentalidad bien pro, que estaban dispuestos a hacer cosas, que querían un poco a lo mejor modificar lo que a lo mejor ellos habían visto en otros surfistas que querían ir un poco más allá. Luego conocí al Guille. Me acuerdo que estaba en Arica, probablemente con el grupo del John Urcia estábamos entrenando y me llamó el Guille, nos fuimos a comer algo, a conversar un rato. Conocí también en Iquique yo fui al Nacional que se lo ganó el Cocho. Y ese fue un hito como importante. Y ahí conocí al Nico Vargas. Me acuerdo, yo creo que todavía eran junior ellos.
creo, no, a lo mejor no estoy tan seguro. Ujú. Y ahí fui como conociendo un poco más el ambiente del surf. eh, y con el paso del tiempo fui conociendo más gente, empecé a trabajar con más surfistas, conocí al Roberto Araki, me contactó el papá, cuando el Roberto tenía unos 14 años o 13 aproximadamente. Y por ahí se fue dando como se fue como abriendo una red de posibilidades. Claro, porque en ese tiempo, hasta el minuto, tú eres el único que hacía psicología deportiva. Yo creo que casi en Latinoamérica, sí. En el surf, Sí, en el mira, surf. probablemente sí, sé que en Perú había una persona que estaba medio vinculada al surf, pero no sé qué tanto estaba. eh, y después que yo sepa, no tengo idea, no tengo idea. En algún momento en los mundiales, yo era el único equipo que tenía un psicólogo deportivo era Chile, el único, no solamente de Latinoamérica, del mundo, de los que iban. Claro, a eso quiero llegar, porque, bueno, empezaste a trabajar con atletas poco a poco, también evolucionando con todo, con este en vías de profesionalismo. ¿Y cómo llegaste a las selecciones? ¿Cómo fue ese paso de ser solo de manera individual trabajar con los atletas a ya trabajar con un equipo? Bueno, pasó que en algún momento conocí a Jorge Oliva y a la Paula, que eran personas de la federación en ese momento. Me di cuenta que había como un quiebre en el mundo gremial del surf, digámoslo así. Pero en general yo siempre, no solamente en el surf, en todos los deportes con los que trabajo, yo tengo una vinculación profesional con el deporte. Si aquí hay peleas entre un bando y otro, yo me mantengo absolutamente al margen de eso. Si les interesa que yo trabaje desde lo que yo hago, bienvenido con quien sea, ¿vale? Entonces, eh, me contacta Jorge Oliva, yo estaba de vacaciones en Concón, y Jorge Oliva me va a visitar en la casa donde yo estaba, que era al lado de Playa Amarilla, a una cuadra. Y bueno, me pide una reunión, va, bueno, Jorge Oliva, todos sabemos que es bueno para hablar, y ahí estuvimos hablando toda la tarde, creo yo. Y Joey Burán era el coach nacional de ese momento. Entonces, a Jorge Oliva le pareció interesante poder sumarme, le pareció interesante la visión que tenía yo y el aporte que a lo mejor podía hacerle a los cabros. Entonces habló con Joey Burán, estaba todo ok, habló con Joey Burán dijo, no, yo me encargo de todo. Entonces fue como así, como que fue una burbuja que se reventó en el aire, así, ¡tac! Y la posibilidad se fumó. Ok, yo seguía haciendo mis cosas, qué sé yo, y al año siguiente Joey Burán pide trabajar conmigo. Entonces me integro para el Mundial de Azores, el Mundial Junior de Azores, en ese equipo. Entonces empezamos los preparativos, la preselección, escoger a la selección, los concentrados en Puertecillo. Yo a la Estela López siempre le digo que yo la vi, no nos conocíamos, pero yo la vi cuando era muy niña y surfeaba en Puertecillo, y yo la miraba y decía, ¡ay, qué rico surfear así! Por lo decía, sobre todo por la edad y el desarrollo que tenían. Entonces nos fuimos a Puertecillo, después un concentrado en La Boca, en Concón, y ahí se define el equipo que va a ese mundial, a Azores. Azores. Entonces, yo no hablo inglés, hablo nada, tengo un inglés muy, muy, muy básico. Entonces, el Nathan Anderson era la pieza clave porque era el traductor. Y eso llevó a que me vinculara harto con Joy, que Joy siento yo que valoró mi trabajo y que yo también aprendí mucho de él, sobre todo su experiencia como deportista de élite. Eso fue importante. De hecho, yo me acuerdo de una conversación que íbamos un día saliendo de Portecillo, subiendo, y le pregunto, Joy, ¿qué marcaba la diferencia? ¿Qué marca la diferencia en los riders a nivel competitivo? Y él me dice el factor X. Simple, así de simple. ¿Y qué es el factor X? Bueno, me dice claramente es la capacidad psicológica de poder responder de forma adecuada a las situaciones de estrés y depresión propias de la competencia. O sea, es que si tú en un entrenamiento, en un free surf, rindes 100,
a la hora de colocarte la lycra y estar en una etapa de definición en un campeonato, tú rindas 100 nuevamente. Decía que esa era la diferencia más importante que finalmente limita entre los primeros del mundo y los no primeros del mundo. Sí, po. Yo me acuerdo también de haber compartido viajes y experiencias con Joel Burán, y lo recuerdo también en Costa Rica, fuimos a un Mundial Open, y yo fui de prensa y también fui de team manager. Siempre igual lo cuento ahí en conversaciones de mesa, y lo que me llamó la atención era que Joel Burán no, por ejemplo, cuando nosotros íbamos a cenar, Joel Burán no participaba de esas cenas de cordialidad. Cuando él terminaba los hits o todo, también estaba en su pieza, como que no compartía en realidad con los atletas, solamente compartía cuando tenía que hacer la charla técnica y cuando estábamos ya en competencia, cuando tenía que estar con los atletas. Pero me llamó mucho la atención esa separación y ese quiebre que hacía con los atletas. Quizás a algunos les parece bien, quizás a algunos les parece mal, pero por lo menos a mí me llamó mucho la atención su manera de trabajar, como muy profesional, Claro. muy cuadrado, no sé. Sí, como un poco Bielsa, digámoslo así. Como un poco Bielsa, sí, totalmente. Sí. Yo tengo muy buenos recuerdos de Joy. Sí, buenos recuerdos. Me acuerdo de haber visto hasta la Copa América con Joy Burán, porque yo lo molestaba, le decía que por qué le decían fútbol al fútbol americano si se jugaba con la mano. Entonces como que se reía y empezó a entender y empezaba claro, nos reíamos de eso. Ya, perfecto. Entonces después empezó a entender un poco las reglas del fútbol, del soccer, digámoslo así, el fútbol nuestro, y le empezó como a gustar y vimos hasta la Copa América en Arica. Qué buena. Oye, bueno, estuviste con él en Azores. En Azores, sí. Claro. Y Perdona, dale nomás, disculpa, interrumpí. no, tranquilo, si era como para que siguiéramos el hilo conductor de cómo estuviste con los atletas ahí, si se fue avanzando en algunos aspectos. También me gustaría como ir evolucionando con respecto al avance de los atletas y de tu trabajo también. Sí, yo diría que ahí fue un punto de inicio. Creo que hubo un punto de inicio en Azores. Me di cuenta que a ver, ¿cómo decirlo? Había como que trabajar harto sobre lo que era la mentalidad del deportista, lo que era la mentalidad de un deportista de alta competencia, probablemente, en los juniors. No estoy diciendo que se transformaran automáticamente en deportistas pro, pero cómo había que ir trabajando sobre esa mentalidad para ir abordando ciertos aspectos. Para mí la mentalidad es algo que viene desde temprana edad y que se trabaja desde temprana edad. Y me mostró hartas cosas que había que empezar a hacer con generaciones futuras. Y ese cambio yo diría que partió con Pancho Vélez cuando fuimos a Japón. Ahí yo siempre cuento algo que no lo había visto antes. De hecho, me tocó en algún momento, por ejemplo, ver a competidores que saliendo del agua, uno los va a buscar, a abrazar y habiendo perdido, tenían más bien una actitud y una conducta poco comprometida con la situación. ¿Ok? Pero me tocó, por ejemplo, en Japón, el Noel pierde su primer hit y va a ronda de perdedores, de repechaje. Creo que gana su primer hit en esa ronda y luego va un segundo hit y queda afuera. Y el audio no se escuchaba bien. Primer mundial, Noel era un niño, así, absolutamente un niño. Y cuando viene saliendo, estaba la Natalia Escobar al lado mío y alguien más estaba. Entonces el Noel nos mira y le pregunta a la Natalia, pasé, y Natalia le dice no, y Noel se pone a llorar. Entonces yo esta historia la cuento siempre y las cuento cada vez que estoy en una selección junior, incluso en los Open, o cuando puedo lo he contado en otros lugares. Y eso me demostró a mí que ahí había algo distinto, ¿ok? Que ahí había algo distinto, no daba lo mismo perder, no daba lo mismo no luchar, no daba lo mismo, que había algo especial ahí. Y yo siento que ahí empezó a construirse con el equipo El Pancho, empezó a construirse esta nueva como mentalidad, porque
uno puede tener un nivel de trabajo súper profesional del tema, pero si tus deportistas no están con la mentalidad más adecuada, ese trabajo no tiene el impacto que podría eventualmente tener, sino que el impacto es menor. En ese Mundial de Japón, fíjate que fuimos con deportistas chicos, apareció la Esperanza Roja en ese Mundial, fueron los Pingüi, y hubo mucho rider que corrió con menos edad en la categoría que estaba. Entonces, siento yo que sí es un trabajo súper bueno. La ventaja que tenía el Pancho era la ventaja cultural, que Payoy era básicamente una barrera. Eh, y también, bueno, el Pancho Esquine viene del mundo del deporte también, entonces como que se fue dando una estructura en el trabajo. Y siento yo que hubo un impacto en los riders de entender que la cosa podría eventualmente funcionar de una forma distinta a lo mejor como ellos lo habían visto hasta el momento, respecto a los calentamientos, respecto no sé, a las estructuras de entrenamiento, respecto a las reuniones técnicas, a un montón de cosas que empezaron a transformarse lentamente como en parte cotidiana de la vida de estos cabros. Ya. Y eso lleva a una profesionalización desde el punto de vista de la mentalidad. Perfecto. Yo te quiero comentar algo que ahora lo comentaste, que tiene que ver con el creerse el cuento. Yo el año antepasado fui a Brasil, a Florianópolis, y fui a hacer un reportaje sobre por qué los brasileños eran los campeones mundiales en todas las categorías, en todas las disciplinas relacionadas con el ser, siendo que realmente no tienen como las olas grandes o las mejores olas que tenemos nosotros o que tienen en otros países. Entonces, al final, de conversación y conversación con diferentes personas, súper importantes y otras no, llegué a la conclusión de que realmente ellos habían pasado por un proceso en donde viajaban por el mundo en los años 80, 90, sin mucho dinero, y viajaban en grupo, entonces siempre fueron pasados a llevar, y tampoco tenían una estructura de entrenamiento como me dices tú, y que la diferencia y todo lo que había pasado ahora tenía que ver con el profesionalismo y principalmente con esas ganas de romper ese esquema de que te pasan a llevar y de creerse el cuento que ellos eran los mejores del mundo. Entonces ahora cuando le preguntaban a los niños qué es lo que querían ser, claro, ya no quieren ser campeones del mundo, quieren romper récord. Imagínate el cambio de mentalidad, claro, y que lo haces ahora ser los mejores del mundo. Claro que sí. Sí, yo estuve en Florianópolis con el Rocha, y sí, pues tienen un tema, una visión un poco distinta en algunos aspectos a los riders chilenos. Claro. Oye, bueno, sigamos conversando de tu paso por las selecciones, que está súper interesante. Después de Japón, ¿dónde fuiste? Después de Japón fuimos a California. Ya. Con este equipo que se había formado en Japón, fuimos a California. Desde mi punto de vista, la mejor experiencia que tuve yo, una de las mejores experiencias que he tenido en los equipos deportivos con los que he trabajado, y en el surf lejos, ese año fue la mejor experiencia de un equipo deportivo. Lo conversamos, una vez lo conversamos con La Paloma, que estuvo ahí, que fue su último año, si mal no recuerdo, de junior, y una vez lo conversamos y me dijo, ella compartía eso, la mejor experiencia. Súper profesional, Chile le fue súper bien además en el Mundial, pero yo rescato, ahí si mal no recuerdo, estábamos con Magnum, el Pancho ya no estaba en la selección, sí, estaba Magnum, y ese viaje lo hicimos con Magnum, ¿no? Sí, creo que sí, porque ahí le fue bien a la Estelita y al Noel, claro. Con Magnum y con Javier Romero fue ese viaje. Claro. Ese viaje, lo que te puedo comentar, te escribo algunas cosas. Nosotros, por ejemplo, teníamos reuniones técnicas todas las tardes volviendo de la playa. Todas las tardes volviendo, todo el mundo cansado, todo el mundo con hambre, y todo el mundo como al comedor del hotel donde estábamos, y todos teníamos reuniones técnicas. No había nadie que participara de mala gana, no, opinábamos, hablábamos. Fue una cuestión, esas reuniones yo las valoré mucho.
mucho, mucho, mucho. No nos desgastábamos en análisis de video ni eso, sino que hablábamos de otras cosas, hablábamos del factor actitudinal, hablábamos de la valentía, hablábamos de lo importante que el equipo había sido en el apoyo a cada uno de los competidores. Yo me acuerdo que Magnus les comentaba y les pedía, mañana seguimos todo en carrera. Y pasó una cosa súper loca. Yo me acuerdo que en Japón yo miraba la zona de competidores y vi algunos equipos, los japoneses, los franceses probablemente, el último día, ya no había, no había más team dentro, y dije, pucha, que sería choro estar algún día, el último día, el tener acceso a la zona de competidores, o sea, el acceso estaba, pero no había que entrar. Y nosotros ese mundial, el último día seguíamos en competencia. Entonces, ya no había muchos teams, mucho equipo en la zona de competencia, pero Chile estaba, y estaba con riders que estaban compitiendo todavía. Y fue muy, muy choro eso. La hora de levantarnos, nosotros colocábamos en esa reunión la hora de salida. Cada uno tenía la libertad de manejar su tiempo en la mañana como quisiera. Salíamos súper temprano. Lo más tarde que podíamos haber salido, yo creo que era a las 7:15 de la mañana. Entonces, para salir temprano, 5:45, 6:30, había que levantarse a una hora. Y te lo juro que nos encontrábamos todos a la hora del desayuno en el hotel. Porque alguien podría haberse quedado durmiendo, por ejemplo, y haber sacrificado el desayuno. Alguien podría haber salido casi con el pijama puesto para subirse al vehículo de ir, pero no, nunca fue tema ir a despertar a alguien, nunca fue tema ir a pedirles que durmieran, nunca fue tema que por favor desayunaran. Todo funcionaba perfecto. Fíjate que las chicas se organizaron de forma espontánea, que, si mal no recuerdo fue la Sophie Driscoll con la Paloma, y empezaron a hacer un listado de a qué hora competía cada uno de los chilenos, y hacían el cronograma con hora de Estados Unidos y hora de Chile, y lo sacaban una foto y lo mandaban, y todos teníamos en el celular, y entonces no había que andar viendo la programación del día, y tratar de entenderla, no, tú ya sabías, y había como un hilo, y eso estaba, y todos sabíamos perfectamente cómo íbamos a funcionar. Se implementó en ese mundial también un protocolo de precompetencia que incorporaba el calentamiento físico, o sea, incorporaba mirar las condiciones del mar y planificar con el entrenador, que era con Javier o con Magnum, la estrategia de juego, digámoslo así. Luego venía el calentamiento físico, luego venía una fase de visualización conmigo, de visualización que hacíamos, la incorporamos ahí. Luego venía una última conversa así cortita con Magnum, que básicamente era más bien motivacional. Luego venía el CHI, potente, power, y luego al agua. Y eso lo hicimos con todos los riders en todos los hits. Y estuvo súper bueno, estuvo súper pro. También de ese mundial yo rescato la comunión que hubo entre los papás que fueron, porque hubieron hartos papás. Entonces estuvo choro. El Johan, que arrendaba una casa, que estaba con el Tommy, se portó súper bien con los riders, ya que estaba muy cerca, entonces facilitaba el espacio para poder, no sé, operar un poquito ahí. Yo me acuerdo también de un discurso que dio el Johan en la playa, donde dijo que él estaba muy orgulloso absolutamente de todos los riders. Se dieron un abrazo con la Sophie Driscoll. Entonces son pequeños hitos que te van mostrando que algo está pasando que interesante. Luego el siguiente año fue el año del estallido social, seguía el mismo cuerpo técnico, esa vez no fue Javier Romero, fue Boris, estaba Magnum y yo, y bueno, lamentablemente salimos medio complejos ya de Chile en dos tandas, porque nos adelantaron el vuelo, un grupo de gente que se pudo ir en ese primer vuelo donde fui yo, un segundo grupo que llegó después, algunos chicos llegaron enfermos, se contagiaron otros, entonces finalmente no funcionamos de la misma forma, a pesar que el espíritu estaba, que el deseo estaba, pero hubieron ciertos factores que no manejamos bien desde el principio, no, a mí no me gusta echarle la culpa a los factores situacionales, ¿ok? Pero claramente hay algunos que sí, nadie no dependía de nosotros del estallido social. Imagínate que el estallido social partió cuando estábamos concentrados en la Boca. Y yo me acuerdo que con Cristóbal Montesino. Yo estaba con ustedes también.
yo me acuerdo. Ay, no, porque el Cristóbal es de Santiago y igual, entonces nos miramos en el televisor, fuimos los únicos dos que nos acercamos y nos quedamos mirando, fue así como, oh, está quedando el escudo en Santiago. Y Sí, empezamos a identificar los lugares donde estaban quemando micros, el mm, metro y todo, entonces sí, fue fue una, traumante. una locura. Entonces, ese mundial, y eso me dice a mí lo importante que es resguardar el contexto donde el deportista tiene que competir, porque eso te genera un estado de ánimo particular y un estado de focalización a lo que viene. Entonces imagínate un equipo que llegan algunos enfermos, que otros no llegan, que otros llegan tarde, que nos vamos urgidos a última hora. Yo me acuerdo que alcancé a dejar a mi hijo en la casa de mi mamá para poder irme al aeropuerto en la mañana, Mm, porque me avisaron temprano que el vuelo no era en la noche, era a las 11 de la mañana. mm. Entonces ahí hubo un tema. Yo hace poco estuve escuchando un podcast que es de Canal 13, que se llama Los Casi Casi. De hecho, Ajá, el Comparini, para que lo escuche, súper interesante. El Comparini es el que dirige el podcast y hablaba con los finalistas de el Pato Cornejo principalmente. perfecto. Y hablaba de la Copa Davis cuando ellos tuvieron que ir a jugar a Suecia, ¿ok? Ya, sí, Y tuvieron que ir a jugar a Suecia y les tocó con John Borg, parece, creo que era número uno, John Borg, en ese sí, tiempo. Y jugadorazo. claro, y fue justo en el contexto del 73, creo que fue, y tuvieron que ir a jugar allá. Entonces, al final, la parte psicológica, aparte de su nivel, claro que le eran superiores igual los suecos, que ahí él lo comentaba, pero la parte psicológica de estar pensando lo que estaba pasando en Chile le afectó, pero rotundamente. Claro, sí, claramente que sí, claramente que sí. Oye, Jaime, mira, yo creo acá es algo que a todos también nos llama la atención, que todos sabemos que el surfing es un deporte especial, principalmente porque no es estático en cuanto a sus factores, principalmente Ujú. relacionados con el mar, porque uno puede entrenar y todo, pero la ola de repente está mala, hay mucho viento, las condiciones y los factores van cambiando. ¿Qué nos Claro. hace también en la parte psicológica diferentes con otros atletas que tú has trabajado? Bueno, a ver, en general, fíjate que es curioso, pero en todos los deportes que yo he trabajado, en todos me dicen, en este deporte la parte psicológica sí que es importante. En todos, no hay ningún, en el golf, en el tenis, en el taekwondo, en el ciclismo, en el patín carrera, en el surf, en todos me dicen, y efectivamente en todos los deportes la parte psicológica es importante. Lo que pasa es que las características del deporte, tal como lo dices tú describiste muy bien el surf como un deporte de habilidad abierta, donde los factores climáticos son súper importantes también, presentan una exigencia psicológica, cognitiva, emocional en el deportista que lo diferencia de otros deportes. Entonces, tú me preguntabas, ¿qué lo hace distinto el surf? Bueno, yo creo que una de las cosas que lo hace distinto es que eh, yo diría que en el surf el factor táctico, eh, el factor decisional, es un factor absolutamente importante, absolutamente clave. Yo diría que el surf tiene dos grandes momentos. Uno, el momento de la toma de decisiones, que es donde está la elección de la ola puntualmente, y luego un momento que es muy técnico, que es el momento de la ejecución de las maniobras en la ola. Claramente, el momento 2, que es el momento del técnico, está absolutamente asociado, vinculado, determinado por el factor uno, que es el factor toma de decisiones. Por lo tanto, si el deportista no está en un estado psicológico adecuado, y está, por ejemplo, ansioso, está, por ejemplo, temeroso, imagínate el big way, ¿no es cierto? Claro. Eh, que es un deporte, es una especialidad del surf en la cual yo he trabajado. Harto tiempo con Cristian Merelo llevamos trabajando y empujando su carrera. Bueno, Cristian ha hecho una carrera extraordinaria en esa área, ¿no es cierto? Entonces, si el factor decisional está afectado, finalmente se va a ver completamente expresado en la puntuación que un deportista tiene en las maniobras. Por lo tanto, yo diría que
qué factor es importante, qué factor es distinto, la capacidad del deportista de trabajar bajo presión. Eso, en todos los deportes se trabaja bajo presión, pero acá tenemos 20 minutos, hay prioridades, hay más factores que te van jugando en una situación particular. Fíjate que muchas veces se va generando como una especie de ciclicidad, de ritmo dentro de los hits, donde estos intercambios de ola es uno tras otro, después el otro, y es como una especie de rueda que va girando dentro de los hits. Y no sé si tú te has fijado alguna vez que hay deportistas que quedan fuera de ese intercambio y Sí. que están como discordantes los tiempos, que están como fuera de sintonía. Entonces, como que nunca logran enganchar y pareciera ser que ni siquiera estuvieran en la cancha. O sea, me refiero, ¿no es cierto?, una forma Sí, se entiende. metafórica de decirlo. Sí, Claro. sí, sí. Entonces, pareciera, y como que uno se pregunta, uy, estaba Juanito, uy, como que no nos dimos cuenta. Y hay deportistas que este factor se les repite constantemente en situaciones de definición importante, que pareciera ser que no están. ¿Ok? Claro. Entonces, si tú me dices qué factor psicológicamente yo creo que es importantísimo, es eso, el factor decisional. Y el factor decisional va de la mano del factor del control de emociones, claramente. Interesantísimo. Oye, Jaime, bueno, para los que se están conectando en este podcast, estamos con Jaime Mestre, psicólogo deportivo. También queremos, bueno, hemos hablado de diferentes temas, hemos hablado un poco de su vida, hemos también hablado del aspecto profesional, hemos tocado temas de su vida o de su historia relacionada con el surf en múltiples selecciones chilenas, principalmente junior. Trabajo con entrenadores y ahora último hemos hablado un poco de qué nos hace diferentes a los surfistas o la competencia o en donde se mueve el surfista con relación con otros deportes. Jaime, mira, pasando al mismo plano de competencia, yo creo que esto también es una duda y me encantaría saber cómo trabajaron con Manuel Selman previo a las Olimpiadas y también supe también que también estuvieron ahí conversando en medio de la Olimpiada, o sea, en acción con respecto a, en la misma acción con respecto a Manuel ahí en Tokio. Mira, con Manuel trabajamos, básicamente el trabajo partió en enero, cuando partió el proceso del Mundial, cuando se define la selección, bueno, y antes incluso cuando estábamos en las preselecciones, pero ya cuando se define la selección, el cuerpo técnico comienza a hacer un trabajo que fue súper bien programado, que fue bien planificado, estructurado. Obviamente se podría hacer siempre mejor, ¿no es cierto? Pero yo creo que fue un súper buen trabajo. Y con Manuel y con el resto de los seleccionados fuimos haciendo un trabajo sistemático, sostenido durante el tiempo, hasta llegar al Mundial. Yo tengo, bueno, no sé si lo tengo en realidad ahora porque murió mi disco duro y perdí mucha información, pero debe estar por ahí en algún lugar, correo electrónico, algo así, el Excel de la planificación que yo hice del trabajo psicológico y puedo ver ahí cómo a medida que van pasando las semanas, los meses, y nos vamos acercando a la competencia, va habiendo un cambio, ¿no es cierto?, desde un trabajo inicial, un trabajo de precompetencia, qué sé yo, que se culmina con ese trabajo, con el viaje del cuerpo técnico al Mundial, a El Salvador. Ahí estuvo Gerald, estuvo Magnum, estuve yo como el cuerpo técnico, y fuimos abordando las distintas circunstancias propias de la competencia. Yo diría que lo más importante cuando uno cuando uno trabaja para una competencia no es la competencia en sí. Si bien es cierto, uno ahí hace harto trabajo respecto básicamente al control de la ansiedad, al control de las emociones. Yo diría que hay una parte importante que te da como un piso, o algo más que un piso, para enfrentar ese campeonato, el trabajo previo que tú haces. ¿Ok? Eh, Nosotros pusimos como meta interesante el formar un equipo deportivo. Es un concepto que se usa en psicología del deporte, que tiene que ver no con un grupo de personas que están en un mismo lugar y con una misma camiseta, sino que generar el sentido de pertenencia y de identidad.
entendiendo que lo más importante son los factores cooperativos de las personas que están ahí. Esto es curioso e interesante porque básicamente es un deporte individual, donde se tiene que transformar en algún aspecto en colectivo, en una idea del somos. Y lo fuimos trabajando, lo fuimos limando, lo fuimos afinando. Era la primera vez que yo trabajaba con un equipo open, a pesar que los conocía a todos de antes, qué sé yo, de forma individual, con algunos había trabajado, pero también es distinto porque son adultos, son deportistas que tienen una trayectoria, deportistas que tienen niveles de surf a lo mejor superiores y historia o trayectoria deportiva distinta a los juniors. Entonces hay que manejarse de una forma un poco distinta. Entonces llegamos a El Salvador, también no nos fuimos todos juntos porque yo no me podía ir antes, ellos se fueron mucho antes para poder practicar, pero después ya cuando nos juntamos allá, fuimos elaborando y abordando distintos aspectos del deportista. Yo te podría contar que con Manuel no, y con casi ninguno de los riders hicimos un trabajo así SOS en profundidad. Yo diría que estaban todos súper enfocados. Yo conversé un par de veces con Manuel, hartas veces, y hablábamos, y Manuel siempre me decía día a día, ronda a ronda, ¿ok? El aquí y el ahora. Siempre atento y preocupado a ir enfrentando la solución de cada uno de los hits que se le presentaban. Entonces, yo diría que Manuel se manejó súper bien, logró explotar su surf de una forma interesante y logró ser consistente en el tiempo, que eso también es difícil en este deporte. Y se consagró todo ese trabajo con la clasificación de Manuel a los Juegos Olímpicos, que yo siento que es un logro evidentemente de Manuel fundamentalmente, pero también es un logro de sus compañeros y es un logro del cuerpo técnico. Creo que se hizo un trabajo interesante, creo que se conformó un grupo especial, eh, y incorporamos en el trabajo con los Open, incorporamos algo que habíamos incorporado en California, pero ahora lo hicimos un poco más elaborado, un poco más desarrollado, que era hacer activación neurocognitiva, que viene del mundo de las neurociencias. Todos los días en las mañanas partíamos con eso, y tuvo una recepción buena. Así que yo diría que la clasificación de los juegos es la resultante final puntualmente hablo de Manuel, de un deportista focalizado, de un deportista con una motivación súper alta, y un deportista que supo mantener su nivel de surf durante toda la competencia, absolutamente. Entonces, eso es un factor no menor, porque sostener un rendimiento durante un periodo de tiempo de estrés no es tan fácil. No es tan fácil. Y luego ya en los Juegos Olímpicos, claramente él viaja con Magnum, y yo lo abordo a Manuel más bien a distancia, sabiendo un poco lo que ya había ocurrido en el Mundial que lo clasifica, cómo estaba, cómo venía. Incorporamos el trabajo con NeuroTracker, que es una herramienta de entrenamiento neurocognitivo, que en general se trabaja la está ocupando muchos deportistas de alto nivel de ligas importantes, en otros deportes también, en el mundo. Es una herramienta tecnológica que trajimos a Chile con una colega. ¿De qué se trata más o menos? Así como a... Mira, básicamente tiene que ver con estimular las capacidades perceptivo-visuales del deportista a través de un software que te estimula la percepción visual. Y a partir de eso, estimula otros factores que están asociados finalmente a la toma de decisiones, a la velocidad de procesamiento de información, a la memoria de trabajo, a las funciones ejecutivas. Todas estas son funciones cognitivas, ¿ok? Entonces, Manuel hizo un trabajo en eso, y luego va a los juegos, y yo diría que uno de los factores que fue distinto a lo que ocurrió en El Salvador fue que las condiciones del mar no eran las mismas, o sea, eran menos estables, ¿no es cierto? Sí. Entonces, frente a esa inestabilidad de las condiciones del mar, va a estar bueno, va a estar malo, va a estar chico, va a estar grande, va a estar muy grande, va a estar pasado, no sé cómo va a estar,
Entonces ahí yo diría que había que, ¿no es cierto?, ir haciendo como un abordaje porque hay que buscar el equilibrio anímico, ¿no es Claro, cierto? Ya a esa altura del partido no se hacen muchas cosas, ya cosas que se hicieron al principio. Por lo tanto, hicimos hartas conversaciones con Manuel, hicimos hartas conversaciones con Manuel y Magnum, hicimos hartas conversaciones con Magnum, un poco para ir haciendo este abordaje. Ahora, claramente, llegar a los juegos, yo diría que fue como llegar a la luna, para el ser chileno, claro. ¿entiendes, no? Y para todos, O yo sea, creo. un planeta completamente nuevo. Para mí, completamente nuevo. Yo no había tenido esa posibilidad de trabajar con un deportista estando en los Juegos Olímpicos. Mm, Entonces, fue, fue eso. Yo lo describiría de esa forma. mm. Y conclusión sobre eso, ¿qué se podría mejorar? Eh, Estando en la luna, por ejemplo. Bueno, yo diría que ojalá, y esto yo lo comenté también en unas preguntas que me hicieron en el Comité Olímpico, ojalá que el equipo que vaya en esa nave a la Luna sea un equipo que tenga la posibilidad de trabajar en un periodo de tiempo más sostenido, y que ojalá puedan ir más astronautas en esa nave. Siempre es bueno. Siento yo que lo conversé con Magnus en algún momento, que se sintió pasar de un equipo y los CHI y todo eso a pasar a estar dos personas solas y ni siquiera un dirigente del Comité Olímpico, del IND, nadie. En cambio, tú mirás para el lado a Perú y Perú Ya con tenía equipo un completo. grupo, Sí, po. pues, Brasil muy igual. distinto. Brasil igual. Entonces, Claro. no es lo mismo ir a pararte a las mejores canchas solo con tu coach, y mirar para el lado y ver que están todos. Sí, po, Entonces totalmente. creo que ese factor sería un factor interesante a considerar. Interesante a considerar. Creo que eso se puede mejorar mucho. Perfecto. Bueno, Jaime, ahora te vi ahí la nómina para dentro del equipo técnico con la primera nómina de los juniors que van a ir a un sudamericano acá a Mar del Plata. ¿Por qué te lo Sí. pregunto? Porque ahora esta es como la nueva generación de atletas. ¿Ya has trabajado con Correcto. ellos? ¿Cuáles son tus expectativas? Mira, Hacia- hemos hecho un trabajo a distancia con ellos porque, bueno, hay chicos que son de distintos lugares de Chile. Hemos hecho un trabajo a distancia, y ese trabajo ha apuntado básicamente a dos cosas. Lo primero es que aprendan a convivir, en la parte como del equipo deportivo en una selección chilena, que es de un deporte individual, muy importante, a tener ese sentido de pertenencia y de apoyo básicamente porque el rendimiento individual se potencia con eso. ¿Ok? A ver, hemos hecho ese abordaje y luego trabajamos sobre cómo poder ir regulando los estados emocionales durante la competencia, ya sea antes de la competencia, porque los chicos se pueden poner nerviosos, ansiosos, ¿no es cierto? Que en el fondo es como lo mismo. O sea, un estado disfuncional. ¿Cómo regularlo y cómo entrar en la zona? Que es este estado psicológico óptimo para competir, que es lo que te lleva al elite finalmente. Perfecto. Bueno, hablando un poco de las nuevas generaciones también y como para finalizar un poco el tema de las preguntas, me gustaría saber qué se está trabajando en la psicología deportiva, en la vanguardia, cosas técnicas. Recién nos hablaba de una maquinita de neurociencia, neuropsicología, no sé, por ahí va el concepto. Eh, qué es lo último? Uf, es una pregunta difícil de responder porque fíjate que en lo que hago yo, que es básicamente psicología aplicada, en el mundo de la ciencia se divide en las ciencias básicas, que es la psicología, suponete, la psicología básica es aquella que se hace en la investigación científica y en las publicaciones científicas, que Ujú. básicamente uno las puede leer y puede saber qué se está haciendo, y otra cosa el campo aplicado, que es cómo se trabaja en terreno con los deportistas. Y de eso no hay mucha información. Po. De hecho, si tú te metes a trabajar, no sé si has buscado información de cómo trabaja Kelly, por ejemplo, su preparación física, si has visto alguna vez una periodización, si ves cómo no sé, no, esa información se resguarda, y es más bien muchas veces secreta. Yo diría que
la vanguardia, bueno, se está incorporando mucho, mucho de neurociencia. Hoy en día en la preparación de los deportistas, la neurociencia es un nombre que recluta distintas ciencias asociadas al sistema nervioso y cómo a través de esto uno puede intervenir al deportista. Yo trabajo fundamentalmente desde las neurociencias cognitivas, que es como la neurociencia de la psicología, digámoslo así. Eh, y yo diría que por ahí va un poco algo de la vanguardia, digámoslo en eso, pero también por otro lado yo diría que la psicología más tradicional del deporte es algo que no pierde fuerza, es algo, yo diría que se va como renovando. Eh, por lo tanto, yo diría que los psicólogos van incorporando nuevas y mejores formas de intervenir al deportista. Yo valoro mucho que el psicólogo del deporte viaje y esté en terreno con el deportista. Para mí es extraño un psicólogo del deporte que no sea de terreno. eh, y yo por lo menos desde mi decisión y experiencia, de todos los deportes que he trabajado, por lo menos una vez he probado practicar ese deporte. Por lo menos una. ¿Me entiendes, no? De hecho, tú lo dijiste al principio, actualmente estoy trabajando con un corredor de mountain bike que corre el CT de mountain bike enduro, digámoslo, Uh-huh. y la otra vez fuimos al cerro a tirarnos en bici, para sentir la experiencia, digámoslo así. Entonces, creo yo que la inventiva finalmente, la inventiva de cómo adapto la psicología a las exigencias propias del deporte en que trabajo, finalmente es un factor súper, súper, súper novedoso. Creo yo que un error que se puede cometer es quedarte en los libros y no generar esa adaptación a lo que está pasando, a lo que está pasando en ese deporte, a las características propias de ese deporte. Eh, Eso y lo otro que siento yo que es vanguardista también es ir incorporando las nuevas teorías, las nuevas estrategias, las nuevas metodologías que están, po. Y sobre esa ir innovando, ir creando, ir inventando, ir haciendo nuevas cosas. Creo que por ahí va el tema. Espectacular, pues. ¿Qué te puedo decir, pues, Jaime? Increíble esta entrevista, he aprendido, bueno, nosotros hemos estado ahí compartiendo bastante tiempo y siempre aprendo escuchándote. Espero que a la gente que está escuchando el podcast también le haya servido y que les sirva en realidad para su quehacer diario, principalmente con el surfear o incluso en la etapa personal y laboral. Siempre es bueno escuchar este tipo de información. ¿Tú quieres, para finalizar, quieres dar algún saludo, agradecimiento a alguien? Sí, me gustaría, yo creo que agradecer a los deportistas que he trabajado estos últimos 22 años. Siento que he crecido mucho con cada uno de ellos, con las experiencias que me han dado. Es algo que no está en los libros, es algo que solamente tiene que ver con la vivencia. Eh, y nada, invitar a la gente, a los chicos que quieren progresar en este deporte a ser cada día más profesionales, a reinventarse, a buscar, a empujar sus límites. Eso es muy interesante. Empujar sus límites que tiene que ver con un factor actitudinal. El alto rendimiento no está en tener un patrocinador, no está en tener 8 tablas de distintas medidas, ni 20 trajes, ni viajar por todo el mundo, sino que es un factor netamente de mentalidad, un factor de lo que de cómo uno enfrenta esto, de cómo uno desafía. Contarles también que estoy sacando un proyecto que estoy con una colega hace un tiempo atrás que se llama Neural Fit. Nos pueden seguir en las redes sociales, y pronto vamos a empezar a trabajar cosas bien interesantes acá en Santiago, como una especie de centro que estamos sacando. Y eso. Así que te agradezco también, Fernando, por la invitación. Me encanta hablar de psicología, me encanta hablar de lo que estoy haciendo. Así que, nada, pues, gracias. Gracias totales. Claro. Oye, bueno, para finalizar, nosotros terminamos con una sección que se llama Noticias. Esta es clásica, mucha gente como que la espera y tiene que ver con los últimos acontecimientos del surf a nivel mundial o nacional y qué es lo que ha pasado en realidad. Bueno, cortito, como para poder cerrar ya esta entrevista, podemos decir que se está desarrollando ahora, lo pueden ver ahí en la página de la WSL, el MEO Pro Portugal by Rip Curl.
Es la tercera etapa del circuito mundial, se está realizando en la ola de supertubos en Peniche, y bueno, de los latinos que están en competencia es Luca Messina, así que de hecho lo vi hace poco en un hit y pasó a segunda ronda de repechaje, lo mismo que Kelly, así que, y compitieron también las damas hoy día. La ola está súper irregular, un poquito de viento, la ola es tubular, muy fuerte, como una combinación entre como Maitencillo y Reñaca, imagínense, y con viento, así que de todas maneras pueden ver aéreos, pueden ver tubos, maniobras verticales, así que un espectáculo. Así que todos invitados a ver este campeonato, así empaparse de surfing en estos días, así que tienen una gran posibilidad de hacerlo. Bueno, agradecerte Jaime, muchas gracias por todo, agradecer también a los sponsors que han estado con nosotros, ahí los vamos a publicar, los digo rápidamente: Ripcool, Maui Sons, Volcom, Ocesor Board, Waymaster Shop, Arribu Chile, y a nuestro nuevo sponsor Quicksilver, Roxy y Marley Coffee. Gracias a todos ustedes y muchas gracias Jaime por esta entrevista. No, gracias a ti. Bueno, y nos vemos en otro podcast. Saludos. Chao, chao. ¿Qué definition of love? Love is kind of like, you know, when you see a fog in the morning and you wake up before the sun comes out. It's just for a little while and it burns away. I'll